rincones de mi tierra, recorriendo Guatemala en alas de poesía y marimba. Oración del locutor. Señor, permíteme llegar al corazón de la gente como todos los domingos. Déjame iluminar el día nublado con la calidez de mi voz. Dame oportunidad de abrir los ojos a quienes no ven. Impúlsame para que caminemos por valles y montañas con el poder de la radio y la imaginación. Dame fuerzas para caminar con todas aquellas personas que su compañía es Tujal Radio. Guíame para no caer en el fango de la mediocridad. Y si lo hiciere, señálame el camino a través de una sana lectura. Dale paz a mi corazón para que pueda transmitirla. Enséñame a cubrir el corazón frío con un cálido son. Pon en mis labios palabras sabias para que pueda ingresar al corazón de quienes me escuchan. Pon en mi camino una luz que pueda tomarla y ponerla en lo alto para que los demás no se pierdan. Reúne mi archivo musical y elimina toda melodía ofensiva.
Bendice a todas las personas que me rodean, porque ellas son la fuente de mi inspiración. Dale calor a cada una de mis palabras, para que el día lluvioso sea para todos cálido y que el día frío no lo perciba. Aísla todas mis penas, para que las palabras fluyan y haga feliz al que no lo es. Pon bajo control mi mal carácter. Dame un poco de tu buen humor para que sonríe al que guarda tristeza su alma. Oh Señor, abrázame un segundo. Ayúdame a que pueda poner en su lugar todas mis emociones y debilidades. Amén. Bienvenidos amigos de Guatemala y el mundo. Muchas gracias por su fidelidad a esta programación. Un fuerte abrazo desde el país del Indio, Lempira, Honduras, dice don Eric Viatoro. Frank Espinosa, ya en plena sintonía. Dice, bendiciones. Muy buenas tardes, me puede saludar a mi hija Yarlet Espinosa y complacer con el son El Torito, nos escribe desde Kansas. Por ahí nos piden el partido de Suchi. Les recuerdo que estamos en el programa de la nacionalidad. Ana López, Carlos Lara, saludos desde Santa Clarita, California. Carmelina López, Rutilia ML, Danilo Lush, muchas bendiciones, gracias por estar en plena sintonía de nuestra programación. Saludos cordiales mi hermano, dice, complacerme con el son Bailar Llorando, conocido en el ámbito zacapulteco como María Nahuán. Bendiciones a todos los niños y a las niñas de la República de Guatemala, de manera especial de este territorio zacapulteco y de El Quiché, nos escribe el profesor Alex Francisco. ¿Qué les parece, apreciables amigos y amigas? Y ya nos encontramos en esta ocasión. Vamos a encender nuestro tren cultural artístico. Se nos desapareció ahí nuestro piloto, por cierto, y por eso no encontramos por acá a nuestro piloto. Le vamos a buscar y les comento que ya está por acá con nosotros. Iniciamos. En esta ocasión creo yo que por acá se nos está olvidando algunas cosas. Vamos a ver, hacemos el segundo llamado para que se nos aparezca por ahí el quien nos va a conducir a toda la República de Guatemala a través de estos ritmos fenomenales. Por acá está, ahora sí. Eso. Por allá viene entonces ya nuestro tren para poder recorrer toda la República de Guatemala a través de la magia musical. Les comento que mañana los estudiantes del Imbacop estarán presentándonos emblemáticos paisajes a través de la danza, tradiciones también. A partir de las 14 horas con 30 minutos tendremos la oportunidad de poder recorrer toda Guatemala a través de la música nacional el día de mañana allá en el interior del Salón Municipal. Y nuestro tren hoy nos transporta hasta San Rafael. Es la marimba Valle de Occidente.
Continuamos con estos sones tan especiales y tan agradables, por cierto. Es la marimba San Sebastián que nos acompaña en esta ocasión con este son muy agradable. Ana Marina Ischel, para seguirles acompañándoles a cada uno de ustedes en este domingo fenomenal, 1 de octubre del año 2023. Estamos transcurriendo 20 minutos de la hora 12. Buen provecho para quienes ya se encuentran disfrutando lo mejor de la música nacional y también disfrutando ese platillo exquisito. Saludos cordiales a todas las personas quienes se encuentran en Santa María, Cunén, a través de Candelaria TV, a las personas allá en Aguacatán, Multimedios La Barranca, y a nivel del mundo a través de Tujal Radio, para Guatemala y el mundo. También allá nuestro amigo Santi, transmitiendo en su canal de YouTube. Muchas bendiciones. Este son es para saludar al profesor Alex Francisco. Bailar llorando desde la cabina de Tujal Radio para Guatemala y el mundo. Saludos cordiales.
sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Continuamos con nuestra programación. Transcurren 41 minutos de la hora 12. En la fecha 1 de octubre del año 2023. Saludos especiales para todas las personas quienes nos escriben a través del 4525-3699. Buenas tardes, profe. Dice que Dios lo bendiga en su programa. Felicitar a todos los niños, en especial a mis sobrinos Nicolásito, Tonito, Irene y Juanito, dice. También a Martita, que Dios los guarde de todo peligro. Un placer con el son Anán Yampras, con la marimba San Sebastián. Desde la aldea Río Blanco, Zacapulas. Gracias y feliz tarde, nos escribe. Seguramente es la señora Isabel Motas, me parece, quien nos escribe este mensaje. Otro de los mensajes que nos llega a través del 4525-3699 dice: buenas tardes, saludos cordiales desde San Sebastián, Retaluleu. Es la familia Ishkoy quien nos escribe. Saludos a la familia Motas III allá en Zacapulas. Es el mensaje que ha llegado a nuestro mensaje de WhatsApp, a nuestro número de WhatsApp. Otro de los mensajes que tenemos a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Pablo Álvarez, saludos cordiales. Ignacio Motaz, Noemí Vino López, Luis López Alvarado, bonito programa, que Dios bendiga, dice. Aquí visualizando desde el estado de Nueva Jersey. Saludos a la familia Ancunen, especialmente a la señora Janet, mi hermosa mujer, dice. Y a mi precioso nene Brandito en este día especial. Saludos cordiales. Para doña Audelia Fernández, Chicano Vázquez, saludos, nos escribe. También nos remite mensaje Elder García, un saludo, profesor. Externar nuestro saludo al profesor Ricardo Uluán. Que Dios bendiga Tujal Radio, también nos escribe. Seguramente en la ruta a Zacapulas, por allá por Lemoa, disfrutando de un almuerzo dominical, don Diego Gómez Mejía y su distinguida esposa doña Mara. Ahí estarán. Saludos cordiales. Celeste López, saludos y buenas tardes. María Hernández, saludos paisanos de Zacapulas. Domingo Aceituno, Magda Godínez, Vicente Lancerio, también ese saludo cordial. Uluán Vázquez dice: Tujar Radio, excelente programa, bendiciones, lo escuchamos desde Guate, nos escribe por ahí. Pedro Espinosa, en plena sintonía también. Salvador Shuruk, saludos Tujar Radio, por mantener la música que nos identifican los guatemaltecos. Me puede incluir mi linda María, escucho aquí en Houston, Texas, nos escribe también en esta ocasión. Neftalí Miranda, buenas tardes. Como siempre, observando tan pintorescos paisajes y deleitándonos con música nacional. Quisiera escuchar Sal Negra, siempre desde San Pedro, San Marcos. Saludos para todos, nos escriben en esta bendita tarde de domingo. Saludos muy especiales a don Efraín, quien está de retorno a Zacapulas. Estuvieron llevando parte de la artesanía zacapulteca, el alfeñique, allá en tierras de don Atanasio Tzul, por allá por Totonicapán. Estuvieron durante estos días. Hoy está de regreso a su casa y hemos extrañado el programa de los sones de mi tierra el domingo pasado, nos escriben. Saludos cordiales a don Efraín y a doña Rosario, quienes siempre son fieles seguidores a nuestra programación. Saludos especiales que hoy ya se encuentran presentes en esta tierra de Zacapulas. Excelente programa. Quiero que envíe un saludo para mi hija Enmivi por ser el Día del Niño, dice. Nos complace con los sones La Aguacateca y Hermosura. Nos escribe Valentín Felipe. Buenas tardes de domingo. Buen provecho.
Es la marimba de don Miguel Ángel Zul quien nos acompaña. El cofre es el nombre de este son especial. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Del maestro Lalo Zul, Mi linda María.
Isla Marimba, la voz de Sunil, quien nos acompaña con Chinique querido, para saludar a Germán Espinosa y a toda su familia allá en Caserío San Jorge. También el saludo cordial es para la familia Espinosa Carrillo, a disfrutar de la música nacional.
Continuamos con nuestra programación. 13 horas con 6 minutos. Es día domingo y nuestra audiencia lo sabe. Estamos en el programa de la nacionalidad. Saludos cordiales para la familia López Uluán, en plena sintonía en este territorio zacapulteco. Para Valentín Felipe también allá en Río Blanco nos ha solicitado este son, Hermosura. Ya vendrá la aguacateca. Es la marimba El Valle quien nos acompaña en esta ocasión con este tema musical muy agradable. Muchas bendiciones y buen provecho para todos quienes se encuentran disfrutando de ese exquisito platillo regional que identifica ante el mundo entero a esta bendita tierra de Zacapoas. Sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Son 24 minutos los que transcurren de la hora 13 de este día muy importante pues en la vida familiar. Por allá muchas familias reunidos para poder disfrutar de este domingo 1 de octubre. Ya estamos en el mes número 9, 10 es el asunto, mes número 10. Imagínese usted, el tiempo transcurre inmediatamente y pues nosotros estamos por acá con ustedes, acompañándoles. Buenas tardes, saludos a todos los niños en su día, dice, en especial a la nena Giselle y Brianita en San Jorge. Atentamente, José López escribe. Muy bien. Otro mensaje por acá. Saludos desde Cobán, Alta Verapaz. Me puede complacer con el son Santo Domingo de Guzmán. Atentamente, Ervin Tello Yat. Muchas bendiciones. Hasta por allá. Efectivamente, hace unos minutos le daba lectura a uno de los mensajes que nos llegaba. Y decía ahí remitentemente, dice, así es, profe, le saluda Isabel Mutaza Aceituno allá en Río Blanco. Saludos cordiales, pues, a todos nuestros buenos amigos quienes se encuentran siempre en plena sintonía en cualquier rinconcito de la patria. Nosotros les seguimos acompañando con lo mejor de la música nacional. Nos escribe también en esta ocasión dice: buenas tardes, favor de complacer con los sones El Niño del Santísimo. Le comento que hace un momento he incluido ya en el repertorio musical este son especial. Y San Francisco de Asís, dice, es justamente lo que tenemos ya en el fondo, es la marimba Perla de Guatemala y sus saxofones. Para saludar cordialmente a Francisco Quinillo, deseándole anticipadamente feliz cumpleaños, que estará de manteles largos el día 4 de octubre. Atentamente, Ángel Santos nos escribe. Muchas bendiciones, pues, en esta ocasión. Les dejo con la marimba Perla de Guatemala y sus saxofones para seguirnos deleitando. Dice, bendiciones en su programa. Nos escribe Frank Espinosa. Maco Santi, su canal en YouTube. Saludos a la familia Santiago Mutaz en Zacapulas, nos escribe. Les voy a dejar con un repertorio musical bastante agradable. Transcurre en 27 minutos de la hora 13. Es domingo 1 de octubre. Haciéndoles la cordial invitación para que el día lunes, si a usted le gusta deleitarse con la música nacional, poder hacer acto de presencia en el interior del Salón Municipal o sencillamente seguir las distintas plataformas digitales de Tujal Radio, en donde estaremos transmitiendo el evento tan importante en el aspecto cultural. Son estudiantes de tercero básico quienes estarán presentando distintas danzas al ritmo de la música nacional de distintas agrupaciones marimbísticas, y ahí en vivo y a todo color estará la marimba Alma Río Blanquense. Gracias a la invitación del profesor Eldin, estaremos por allá al frente de la programación. Allá nos saludamos el día lunes a partir de las 14 horas con 30 minutos. Ustedes podrán seguir esta transmisión a través de Tujal Radio en todas sus plataformas digitales. Recuerden, es www.tujalradio.net.
Usted está escuchando Los Sones de mi Tierra, el programa estelar de Tujal Radio. Los Sones de mi Tierra. Soy de la generación de los que agachaban la cabeza. Tenía que hacerlo para recibir un consejo, porque en cada palabra del abuelo había certeza. Sus cabellos grises indicaban: si no, no vas a llegar a viejo. Añoranza queda, convivencia de valores, como las alegres ferias con el sonido de tambores, porque con orgullo y jolgorio te llevaban los señores. ¿Cómo no hacerlo si eran estirpe de sembradores? Eterna bendición es la herencia de abuelos, su legado será siempre generacional. El ceño fruncido te indicaba con recelos que cada acto de tu vida debía ser racional. Herencia de abuelos era el café hervido en jarro o disfrutar las tortillas al comal. Al final de cuentas todo era puro barro, ese barro fuerte con el que construían el temazcal.
Su caminar con gaites o descalzos en caminos pedregosos muestran que jamás fueron como vos y yo perezosos. Es más, esos pasos firmes los daban orgullosos cuando a espaldas llevaban las cargas de leña sudorosos. Ah, cómo se miraban los abuelos cargando el patal. Era su particular manera de agradecer por la nueva vida, esa vida que les convertía en hombres como tal y que lograba que sus problemas huyeran en estampida. ¿Qué no decir de cuando tenían que bailar el son? Porque sentían la música en el mismo corazón. Para ese momento no era necesaria la razón, sencillamente era la sublime y eterna ocasión. El nabito y tamal en hoja de milpa era su comida favorita. El sheguaim no era falta de respeto y menos vicio. Si al compadre miraban lejos, cruzaban la calle y con reverencia se saludaban de mano como respetuoso detalle. Herencia de abuelos es el sentimiento quiché. Ver con los ojos del alma la caída del sol sobre el imponente Cuixliquel. Herencia bendita que se ofrenda con incienso y chirimía, allá en el altar de Tamborabá o las cuevas de San Miguel, para agradecer las bendiciones al corazón del cielo y al corazón de la tierra. Es ver con nostalgia el saludo reverente de las comadres cuando se preparan para bailar el rey quiché, luego de agradecer las reliquias familiares en tan particular y especial ocasión. Es la tradición y costumbre de esperar las dádivas benditas del Niño del Santísimo, porque antaño todo era cofradía, así como ahora con la Virgen de Guadalupe o las celebraciones patronales de San Miguel. Herencia eterna, herencia milenaria, herencia bendita, es la herencia de los abuelos. Maldios, Maldios, Hadid Hamam. Sones de mi tierra.
Muchas gracias, amigos de Guatemala y el mundo. Gracias a cada uno de ustedes. De manera muy especial, quienes nos escriben, dice, hoy está de cumpleaños. Favor de complacer con el son entre copa y copa, dice. Dice, favor de felicitar a mi mamá María Solís, escuchando en el barrio San Pedro. Nos comentan que está de cumpleaños. Que Dios la bendiga siempre y a disfrutar de la vida. Vamos a incluirle este tema musical entre copa y copa. Es la Marimba San Sebastián quien nos acompaña. Saludos a Manuelita Kier Reynoso, quien hoy está cumpliendo 10 años de vida. Seguramente habrá agasajo especial en esta ocasión. Muchas felicidades. Sagrada de los alimentos le acompaña Tujal Radio y su programación Los Sones de mi Tierra.
Estamos ya en la parte final de nuestra programación. 54 minutos transcurren de la hora 13 de este día, 1 de octubre del año 2023. Es la marimba Los Machitos, que surge desde la hermosa vía turística de Chichicastenango, haciendo las composiciones musicales bajo la dirección de Miguel Ignacio, conocido en el ámbito regional de aquella tierra lleno de misticismo como Miguelito Ignacio. Es el baile del Torito, Los Ángeles, California. Con este sentimiento y sabor le llevamos la magia de la música nacional. Y ustedes pueden disfrutar de este programa todos los días domingos a través de las distintas plataformas de Tujal Radio. Le acompaña José Pérez Alvarado en la música nacional, espacio y ventana para el mundo, con lo mejor de las marimbas de nuestra querida tierra de Guatemala. Gracias a cada uno de ustedes quienes hacen posible para que esta programación llegue hasta los distintos hogares a nivel del mundo. Desde Zacapulas para Guatemala y el mundo transmite Tujal Radio.
vamos a saludar en esta ocasión a todas las personas quienes nos escriben a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Alejandro Mendoza, José Aguilar, saludos desde Los Ángeles, dice. Sofi Santos, mi bella Guatemala, cordial saludo a todos los chapines desde Los Ángeles, California. Celia López, buenas tardes, saludos sintonizando desde Chicochoy. Un saludo a la familia López Solís, se encuentran en Arizona. Feliz día. Dice Sofi Santos, reitera su mensaje. Gracias por sus bellas transmisiones y sus lindas cualidades. Nunca olvidamos nuestro lindo pueblo. Fabi Barrios, bendiciones para usted y me puede complacer con el son Bailar Llorando de los Internacionales Conejos. Ya hemos incluido este son especial. Domingo López, aquí estoy viendo en Pie del Águila, nos escribe. Vicente Lancerio, buenas tardes, favor de saludar a mis hijos Pablito y a Julio, aunque ya están grandes. Les deseo feliz día del niño y aquí preparándole una parrillada, a favor de complacer con herencia de abuelos. Ya hemos incluido ese tema musical. Anderson Bach, saludos desde San Raimundo, tierra de la pirotecnia. Luis Vázquez, es buena transmisión, un saludo cordial al staff de Tujal Radio, muchos éxitos. Allá en Río Blanco, a la familia López Castro López en Río Blanco, saludos cordiales. Apreciables amigos, me despido de ustedes de esta transmisión especial. Es el programa de la nacionalidad, los sones de mi tierra. Si la vida y Dios así me lo permiten, estaré en compañía de ustedes el próximo domingo con un programa similar. Es la marimba El Valle que nos acompaña con este son, Las Checas, Sabor del Pueblo, para despedirnos. Buen provecho, feliz tarde de domingo. Será entonces hasta la próxima.
Rodrigo de Paul, que anunciaron desde el viernes que estaba totalmente recuperado, que iba a entrar en la convocatoria. Bueno, ya con el 2-2 hace pensar que el Atlético puede empezar a tener ya finalmente la manija del partido. Y oye, que le ha costado, Deja de corregir, creí que se había quedado sin jugar. Jugó 4 minutos contra Croacia. Sí es campeón del mundo. Digo, de todas formas tendría su medalla, pero no es lo mismo ser campeón del mundo como Ronaldo, el fenómeno en el 94, sin jugar, ¿no? Que estuviste ahí, pero no fuiste campeón del mundo. En el caso de Correa, aunque fueran solamente 4 minutos, sí que fue parte de ese equipo que le ganó a Croacia en las semifinales. Jugó 4 minutos y con eso ya se puede sentir tan campeón del mundo como su compañero de Paul o como Nahuel. Entregaba Bitzel. Azpilicueta a filtrar la pelota al frente. La va buscando Llorente. Saque de arco